posada. Y entonces esta letra, que es el coeficiente convectivo, es el problema. Este es el problema en la industria. No sabemos cómo calcular los valores de H. Entonces esos valores de H afectan para la condición de calor. Yo quiero establecer, por ejemplo, un aire acondicionado, pues necesito calcular el valor de H. Que necesito establecer un sistema de intercambiadores de calor, necesito calcular el valor de H, porque en los problemas que yo les di ya estaba dado el dato del H, pero en la vida real no está calculado el valor de H. Hay que calcularlo, no aparece en tablas, ¿ok? Entonces ese es el problema de todos los casos que tenemos convección forzada. Si queremos meter ventiladores para sistemas de enfriamiento, hay que calcular el valor de H. Entonces esos valores de H les digo que dependen de dos números que básicamente de dos números, que es el número de Reynolds, y a través del número de Reynolds obtenemos el número de Nusselt, porque el número de Reynolds varía con ciertas propiedades. Hay un número que es el número de Planck, pero el número de Planck ya es un número que ya está calculado. Ese sí lo encontramos en tablas. Este dato sí lo encontramos en tablas. Este que está acá. Pero este que está acá depende de las propiedades del fluido, como es la densidad, la viscosidad, la velocidad del fluido. Esos dependen de acá. Y el Nusselt depende precisamente del número de Reynolds. ¿Okay? Entonces, tenemos una clasificación que se llama la clasificación en función del ordenamiento molecular. Y el ordenamiento molecular, usted ya lo sabe, que el flujo de fluidos se clasifican en laminares, transitorios y turbulentos. Y siempre que nosotros queramos calcular el valor de H, vamos a tener que clasificar al Reynolds en función de su ordenamiento molecular. Por eso, todas las correcciones de flujo o todas las ecuaciones que nos van a permitir calcular ese valor de H son correlaciones. Esa correlación numérica es una correlación que nos va a permitir calcular o aproximarnos al valor del número de Reynolds. Con el número de Reynolds calcular el Nusselt y con el Nusselt calcular el valor de H. Por eso tenemos que trabajar Reynolds muy apegado al Reynolds. No sabemos cómo calcular el Reynolds. A ver, vamos a tener problemas. ¿De dónde salen todas estas cosas que están acá? Pues salen unas cosas que se llaman tablas. Paso a paso. Aquí salen de las tablas. Entonces les comento esto porque el examen que viene para algunos va a ser muy sencillo, pero para otros va a ser muy difícil. ¿Okay? Porque tienen que razonar, tienen que pensar cómo surge, a pesar de que yo les dé la técnica o la metodología, tienen que sacar parte de su talento. ¿Y cómo vamos a resolverlo? No, esto no es fácil. Entonces necesitamos sacar toda esa información. Entonces, si creen ustedes que está fácil la materia, si no puedo tomar su atención, sí, pero requiero que ustedes hagan también problemas aparte. No nada más son los ejercicios que hacemos acá. O tú crees que con lo que te doy vamos a salir a defendernos allá en la industria. No, tienes que meterte más. Yo sé que tienen muchas clases, muchas tareas que los profesores... No sé por qué se encargan tantas tareas acá, no entiendo. Sí. Ni en la UNAM se encargan tantas tareas, ni en Estados Unidos se encargan tantas tareas. Y miren que yo estudié en unas escuelas y algunas veces decidí las tareas, me quedaba en México, no me interesa. Aquí si quieres estudiar bien, es más, no te pasaba la lista como hago, no pasa la lista. Entonces, ¿cómo es posible que aquí todos los pinches días lista? ¿Por qué? Porque no confiamos en nuestros alumnos, en que vengan. Yo los obligo por medio de la lista a que vengan y por lo menos se sienten a ver de qué se trata esto. ¿Vale? Entonces, no debería ser necesario que yo pasara la lista. Ahorita nos mandaron una circular que ahora tenemos que ustedes deben de firmar otra vez. Como nunca lo hago yo, ahora deben de firmar ustedes la lista de que si están conformes con la calificación. Otros maestros lo hacen, pero pues es para escudarse de la falta de que muchos no vienen, que no les dan clases.
o no le dan importancia a la materia y hay muchas quejas. Ahí con el profesor, yo pensaba que el profesor Sergio iba a ser un poco difícil hablar con él. Algunas veces he hablado muchas veces con la maestra Yael, por ejemplo, que iba a hacer. Pero la maestra Yael pues, nos decía, sí, se va a hacer, sí lo vamos a lograr. Y a la mera hora de los chingadazos, pues no, porque como ya tenía muchos compromisos con otras personas, pues ya no quería fallar con nosotros, ¿verdad? Entonces sí es un problema cuando tienes intereses. La maestra Juanita pues también tenía intereses y ya era muy difícil que fuera directora. Pero yo creo que este señor director, yo creo que sí podemos hacer lo que tenemos o que necesitamos. Ahorita el problema número 2 se trata de un secado que normalmente encontramos en la industria. Puede ser en la industria papelera o donde se hacen películas para envoltorios, pues de polietileno, de poliestireno, o simplemente para colocarlos en los coches, todo ese tipo de material. Entonces normalmente este es un ejercicio basado en un secado. Entonces vamos a poner aquí más o menos, sería el esquemita así, donde estos son los tambores de secado. Algunas veces me preocupa mucho que también le digo al maestro Sergio, pues ¿a dónde los mandan a los jóvenes cuando hacen el servicio o van a de prácticas profesionales? Ay, los veo bien bonitos con sus batas y sus cascos amarillitos, ahí van. Cuando regresan, ¿qué vieron? ¿Qué preguntaron? No nos dejaron preguntar esto, no sabemos cuánto ganan, o si la empresa, qué prestaciones nos puede dar la empresa. Yo digo, ¿a qué van? Vamos a perder el pinche tiempo. Entonces no se vale. Entonces en vez de preguntar, oye, señor, ¿cuánto gana usted? O usted de dónde viene, oiga, ¿qué se requiere para entrar acá? ¿Me explico? No puedes preguntar nada de eso. Entonces, no vas a hacerte pendejo. No se puede hacer eso. Es bonita la materia, pero no es correcto que nada más vayan a perder el tiempo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a sacar una lámina. Estas láminas pueden ser, repito, para este ejercicio, estas láminas pueden ser papel, simplemente papel, normalmente en Kimberly Clark o en la papelera que tenemos aquí o las cartoneras, se usa papel. Algunas pueden ser láminas de plástico, algunas láminas de plástico, ¿ok? Todo lo que tenga una condición de tipo de flujo de lámina, todos vienen de un proceso. Aquí viene el proceso, aquí viene nuestro proceso, y seguramente pues no salen secas, completamente secas. Hay que secar ese papel, hay que secar el papel china, el papel bond, el papel con diferentes cantidades y gramaje, porque tenemos diferentes tipos de gramaje. Entonces tenemos que secarlo. Cuando sale también de la producción de láminas de plástico, de generación de láminas o de simplemente para proteger a los teléfonos, vienen de un proceso, pase. Y entonces, ¿cómo vamos a secar esos productos? Aquí, estos tambores pueden llevar temperatura. Aquí, esto le voy a poner aquí en velocidad de calor. O puede venir una condición de aire o una condición de un fluido, estoy hablando de forma general, no del problema, un fluido que pueda arrastrar esa condición de secado y nos genere un secado. Entonces pase el aire o pase el fluido y nos genera el secado. ¿Okay? Ya cuando nosotros vamos a envolver esto, a enrollar, cuando ya termina el proceso y va a salir el producto aquí, cuidado, ahí está cayendo la mamila. No es mamila, perdón, un vaso. Cuando se va a secar las láminas, tenemos que enrollar el producto. Entonces papel de baño o todos estos plásticos tienen que tener un secado. Entonces ese secado lo vas a hacer solamente con un fluido. Normalmente ese fluido algunas veces no solamente es aire, no solamente es un gas, también puede ser un líquido. Algunas veces los líquidos pueden ser aceites, ¿ok? Entonces tú tienes que tener ese panorama muy abierto en donde, cuando entres a trabajar, en dónde se aplica y cómo debes de mejorar la condición. Porque si nada más establecemos este problema para resolverlo, no estamos ampliando nuestra mente. Entonces, en este caso se trata de una lámina de plástico
Dice el ejercicio, el problema 7-25, la sección de formación de una planta de plásticos produce una lámina continua de un ancho, tiene un ancho de 1.2 metros de ancho y 2 milímetros de espesor. Y la velocidad, aunque se está enrollando, ¿verdad? Aquí la velocidad es equivalente a ¿cuánto? A 15 metros por minuto. Tenemos una velocidad de enrollamiento de 15 metros por minuto. Se está enrollando este papel o lámina de plástico. Entonces, tenemos un espesor. Normalmente ese espesor lo indicamos con la letra E. O algunas veces manejamos la letra delta minúscula para indicar el espesor. Este tiene un espesor de 2 milímetros. ¿Ok? Y tenemos un ancho. ¿De cuánto es el ancho? Entonces este ancho que está de aquí hasta acá 1.2 metros. es equivalente a 1.2 metros. Todo antes de que llegue al corte, 1.2 metros. Ajá. Entonces, algunas veces es papel, láminas, aquí le voy a poner láminas con el mismo color, láminas de plástico. Ajá. Pero también algunas veces en la industria metalúrgica son láminas de aluminio, por ejemplo el papel aluminio, o láminas simplemente de aluminio que tienen que venir enrolladas, porque no salen como láminas como tal, son láminas que vienen enrolladas, y esas láminas más adelante nos van a servir para algún proceso, para forrar algunas cosas. Entonces también salen calientes del proceso, pueden ser láminas de acero, pase, o de aluminio. ¿Han ido a alguna empresa aquí ustedes de donde producen acero o aluminio? ¿No han ido? Pues, por ejemplo, esos son cosas que tenemos que ir a visitar. Yo espero que cuando empiece a terminar de dar mis clases de estas materias, yo me pueda postular para poder llevarlos a servicio, a prácticas, a servicios, a lo que llaman ustedes visitas, ¿no? Visitas para que les pueda llevar algunas cosas que yo haya participado, por ejemplo, a Cementos Comideca, ¿verdad? A Holcim, a varios donde he sido asesor, para llevarlos. Pero no va a ser en el próximo, sino yo creo que en 2 años es para llevar a los alumnos a que vean. A Bacardí, una vez llevé yo a Bacardí. Allí en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Entonces ahí yo llevé a 3 muchachos y les conseguí trabajo. Y ahí se quedaron. Ahorita es el gerente de Bacardí, y es un ingeniero químico industrial acá de Politécnico. Entonces, hay oportunidad de conseguirles chamba, oportunidades de conseguir trabajo. Y en Bacardí me decía el tipo ese, ¿y yo qué voy a hacer aquí en Bacardí? Le digo, pero bien estúpido. Cuando empezamos a ver el proceso, él estaba haciendo una maestría y empezó a ver, hace falta esto. Y entonces iba y venía, chavo, pero joven, un tipo que tiene una visión diferente. Bueno, ahorita en Bacardí creo que lo pasaron a Estados Unidos, está en Estados Unidos, fue una colería de Estados Unidos. Bueno, entonces, todos tenemos que tener una visión. Si en este proceso, el papel puede venir aquí, en el proceso puede venir caliente, o puede venir frío, ¿verdad? Frío. Entonces, dependiendo de cómo viene el material acá, frío o caliente, necesitamos nosotros enrollarlo. Si viene caliente, pues no lo podemos enrollar correctamente porque su estructura molecular del producto nos puede generar un problema. Se pega el plástico. ¿Cuántas veces se nos pega el papel de baño, por ejemplo, en la taza o en el baño, ¿verdad? Entonces se moja el papel. Lo tienes primero que generar un secado para que lo puedas enrollar. Y el papel cuando viene de proceso, pues viene húmedo. Le tienes que sacar esa cantidad de agua que tiene en el papel. Entonces, básicamente este ejercicio es para un proceso como este, ¿vale? Entonces aquí el ejercicio nos dice también que esta lámina es una lámina de plástico, viene en este caso caliente. ¿A qué temperatura viene este plástico? 90 grados. Temperatura igual a 90 grados centígrados. ¿Ok? Esa es la temperatura que tenemos. Y dice también que cuando se expone a un aire circulante, se expone al aire circulante y la lámina se somete a un aire
a un flujo de aire de 30 grados centígrados. Entonces vamos a proponer que esta lámina de plástico se va a secar o se va a enfriar, en este caso se va a enfriar por medio de aire. Y la temperatura de este aire es equivalente a 30 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, más o menos, ¿dónde puedo aplicar esto? ¿Qué más dice el ejercicio? Tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. La velocidad del aire es equivalente a 3 metros por segundo, ¿va? Sí. Por segundo. Entonces, de hecho, tenemos aquí entonces unos ventiladores. Aquí están colocando ciertos ventiladores que nos van generando ese tipo de fenómenos. Bueno, continuando con la lectura, dice en ambos lados a lo largo de su superficie de manera perpendicular a la dirección del movimiento de la hoja. El ancho de la sección de enfriamiento por el aire es tal que en un punto fijo de la lámina de plástico pasa a través de esa sección en 2 segundos. Es decir, que nosotros tenemos un tiempo. Como esta es una velocidad continua, en un momento dado paramos el sistema. ¿Qué pasaría si en 2 segundos pudiéramos parar el sistema y tenemos una superficie? Porque hay que encontrar cuánto vale la superficie, el área superficial en este tiempo de 2 segundos. Si paramos nosotros el proceso, pudiéramos parar el proceso, ¿verdad? Para poder determinar nosotros un área superficial. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Dice que el ancho de la sección de enfriamiento por el aire, ok, eso ya lo leí, dice determine la tasa de transferencia de calor de la lámina de plástico al aire. Vamos a determinar la tasa de transferencia de calor. Entonces, ¿el calor de dónde viaja siempre? De lo más caliente a lo más frío. Entonces, lo que queremos nosotros de este proceso es extraer, ¿verdad? Extraer esa cantidad de calor. ¿Cuánto es posible extraer para que cuando nosotros lleguemos aquí al final tengamos una temperatura adecuada para poder hacer enrollarlo? Si no tenemos esa temperatura adecuada, o el tambor que está aquí, que también algunas veces se calienta a través de aire, ¿verdad? No se puede, no lo podemos secar, entonces se van incrementando, se van colocando otros tambores, ¿verdad? Que nos permitan que este se pueda a secar, ya sea que de una forma por conducción directa, aquí se genera el calor por conducción, con la ley de Fourier, y aquí un aire por convección. Pero si no es suficiente este calor, porque si es demasiado, se puede quemar nuestro material, o llega a un secado extremo. Por eso lo tenemos que enfriar a través de fluidos, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto podemos extraer, o cuánto deberíamos de extraer de ese calor para que la temperatura baje de los 90 grados y tengamos nosotros un producto a una temperatura final? Ese es el objetivo, ¿vale? Si tú ahorita sales, te mojas tu camisa, ¿cuánto aire requieres o a la velocidad del aire, o tienes que salir corriendo para que tú puedas tener un secado de tu camisa o de tu ropa? Ese es el objetivo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado, otra vez, es tener nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo dice que para resolver un ejercicio X que tenga estas características, tienes que empezar a trabajar con el número de Reynolds. Entonces, para trabajar con esto, debemos de pensar que esta lámina que está aquí es nuestra lámina, así, algo así. Esta sería nuestra lámina. Donde nosotros tenemos un espesor. Este espesor que está acá, básicamente serían los 2 milímetros. Lo que vamos a perder va a ser el calor por convección. Y entonces tenemos una temperatura que está muy pegadita a la superficie, ¿verdad? Muy pegadita a la superficie. Entonces tenemos una temperatura que normalmente la llamamos temperatura T finito, ¿ok? Hay una temperatura muy cercana a la pared, tan cercana en forma infinitesimal, no pegada al sólido, en forma infinitesimal pegada al sólido, y entonces le llamamos temperatura sobre la superficie. Cuando nosotros vemos ese tipo de problemas, estamos hablando de un caso que puede ser el caso 4, 5 y 6 que deberíamos aprender en fenómenos de transporte, y que desgraciadamente muchos maestros no lo ven, porque simplemente
no salen a la puta industria. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso? Por ejemplo, si alguien quiere colocar aquí un impermeabilizante en la parte superior y no están las condiciones adecuadas de aire y de temperatura y está estático, pues nunca se va a secar el impermeabilizante. Si no hay corrientes de aire, si ustedes han visto no hay corriente y colocas un impermeabilizante y no hay corrientes de aire y hace mucho calor, bueno, vamos a aplicarlo, lo que está sucediendo es que no hay convección de calor y entonces cuando ponen el impermeabilizante, ¿qué sucede con él? Se quiebra. Entonces lo colocan, se seca y después cuando pasa sobre él, ¡pum!, se va rompiendo y se va. Dice, es malo el impermeabilizante. No es que sea malo. Lo que pasa es que no tuviste las condiciones adecuadas de secado. ¿Ok? Entonces, como la pintura, si no tiene las condiciones de secado, estas cosas se rompen, se hacen como cáscara. ¿Ok? Y lo vas levantando hasta con la uña. No, entonces falta un proceso inicial, un raspado, o después una devastación y después colocas con ventiladores un secado. ¿Ok? Entonces eso no falta, eso falla mucho. Yo quiero determinar entonces cuánto va a ser el valor de la letra H. ¿Cuánto va a valer la letra H? Si yo someto a esta película una condición de un fluido, ¿verdad? Que lleva cierta velocidad. Entonces necesito determinar el número de rayos. Y entonces cercano a la pared surge un número. Todo eso que sucede acá, hay una lámina, una condición que se llama capa térmica y hay otra que se llama capa de flujo. La capa térmica es la que se encuentra cercana a esta superficie, por eso esa temperatura TS es parte de la capa térmica. Y la otra que está hasta acá es parte de la capa de flujo. ¿Okay? Hablando, a lo mejor deberíamos hablar de ecuaciones diferenciales. Pero bueno, para nuestro caso en lo particular, nosotros como ingenieros, nosotros hablamos de un número. Entonces hablamos de un número de Pratt, y el número de Pratt es el que está acá, pegado a la pared. Y el número de Nusselt es el que mientras más se aleja va generando el número de Nusselt un número. Ese número nos va a dar un valor, ¿vale? Cuando los números de Nusselt son cercanos a 1, estamos diciendo que hay un efecto completamente conductivo, no hay convección. Mientras el Nusselt, este valor, este número que está acá, mientras Nusselt se hace más grande, entonces tenemos un efecto mayor, un efecto convectivo mayor, convección mayor, ¿ok? Pero si no tenemos ese valor mayor, si el Nusselt se iguala con la unidad que es un número dimensional, como el Reynolds, así que lo decimos, este es laminar, este es transitorio, este es turbulento, entonces hay mucha conducción. Es decir, como si fuera una tortilla. Nosotros calentamos tortillas, ¿no? Las tortillas para ir a comer. Si tú si el sartén o el comal está muy caliente y colocas tú la masa sobre ese proceso, lo que sucede, y no le colocas agua o aceite o agüita, ¿no? Entonces básicamente no hay un efecto convectivo, hay un efecto completamente conductivo. Y entonces las tortillas se te queman, cabrón. Vas a decir, bueno maestro, pero pinches tortillas, chingas van. Pero hay empresas que se dedican a hacer tortillas. Hay empresas que se dedican a tener un calentamiento y un enfriamiento de tortilla para empaquetarlo, ¿no? Tortilla Rosa y todas esas empresas se dedican a hacer simplemente tortillas. ¿Y cómo las tienes que calentar? Y después cómo tienes que calentarla para que se haga la masa. Y después cómo tienes que enfriarlas para que las empieces a empaquetar. Porque si tú empaquetas una tortilla caliente, ¿qué sucede con las tortillas calientes? Cuando las quieres separar, ¿qué pasa? Se rompen. Y alguien no quiere esos productos. Nadie los quiere. Por eso dicen, yo prefiero las tortillas a mano. Sí, pero las pinches tortillas a mano son por lote chiquito, no son en forma industrial. Nosotros hablamos de cosas industriales. Por eso, si tú vas a una tortillería, ¿qué ves en una tortillería? Una banda transportadora. Y en la banda transportadora, ¿qué ves? Las tortillas que se van moviendo. Pero ¿cómo haces el secado de las tortillas? Pues seguramente hay un ventilador o un sistema de calefacción que está
enfriando esas tortillas para que cuando caigan aquí, la señora las pueda apilar y entonces te dan esas tortillas, ¿no? Bueno, esos procesos tan sencillos son los que algunas veces desconocemos el funcionamiento y que a ti algunas veces te vale madres, pero que a nivel industrial sí debería de servirnos como para mejorar un proceso. Entonces por ejemplo, hay un proyecto que ya no se ha tomado, pero en las tortillerías hay mucha pérdida de calor. Si tú entras a una pinche tortillería, Sí, estás sudando, o la gente que está trabajando está sudando, entonces no estás aprovechando la condición de calor. Es más, tú vas a Walmart, a donde están los Walmart y todo eso, hacen tortillas y es una pérdida de calor, cabrón. ¿Por qué no aprovechas esa pérdida de calor para ocuparla para calefacción? No lo ocupas, pierdes el pinche calor y lo... Es más, metes un ventilador para sacar ese pinche calor. Es que como son de acero delgado esas máquinas, entonces si no, no están enchaquetadas, por eso se ve el calor. Exacto, pero al final de cuentas recuerden que nosotros el calor, ¿qué son para nosotros? Todo lo que corresponde a nuestra ingeniería, son velocidad de calor. Todo lo que corresponde a nuestra ingeniería son los watts. Y todo lo que corresponde a nuestra ingeniería de nuestra carrera como ingeniero químico industrial son los billetes. O sea, nadie ve el dinero ahí perdido. Entonces pones una tortillería y hay gente que tiene mucha lana y pone tortillerías enormes, una secuencia de franquicias de tortillería, pero si alguien les habla, abrieran los ojitos, mira, si puedes aprovechar esto en esto y en esto y en esto, seguramente podrías reutilizar ese calor. ¿Me explicó? Bueno, eso es otra cosa, pero yo les tengo que hablar de algo como un problemita como estos. Entonces, el objetivo de todos los ejercicios es calcular el valor de la letra H. Y ese valor de la letra H solamente vas a surgir del número de Reynolds. Y a través del número de Reynolds vamos a colocar un número que se llama el número de Nusselt. Porque el número de Prandtl está aquí. El número de Prandtl es una constante. El número de Nusselt cambia con el Reynolds y el Reynolds cambia con la velocidad. Y la velocidad va a hacer que este valor de H cambie. Por eso se llama convección forzada. La forzas a mover el aire. Entonces, tú vas a enfriar tu café, pues lo puedes enfriar así, o simplemente le soplas por la parte superficial o lo agitas. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ingenieros. Y que todo para nosotros este calor ganado o perdido es dinero. Son watts. Bueno, para establecer primero el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que buscar algo que ya hemos estado escribiendo, las propiedades del fluido, porque tenemos que encontrar el número de Reynolds. Entonces, ¿qué propiedades del fluido? Obligatorio es calcular el número de Reynolds. Y para el número de Reynolds necesitamos la densidad, la viscosidad dinámica, la velocidad del fluido. En este caso estamos hablando de todo esto. Para este ejercicio estamos hablando del aire. ¿Ok? Y entonces para llegar aquí necesitamos una cosa que se llama temperatura. Y para la temperatura aquí en algunos casos tenemos dos temperaturas o en algunos casos solamente tenemos una temperatura. Cuando tenemos un caso como este, donde tenemos una temperatura finita, que es la del aire, y una temperatura cercana, no la que está sobre la pared, sino cercana, porque si no sobre la pared ya no es un efecto convectivo. Entonces, hablamos nosotros de una temperatura media. Para obtener estas propiedades debemos sacar una temperatura media. Entonces, para la temperatura media es el resultado de la temperatura TS, si ven sus notas, es una temperatura media. Temperatura TS más la temperatura T finita, en cualquier orden, divididos entre 2. Entonces, vamos a buscar, yo les pedí que poco a poco, mi joven ya está durmiendo. Levante la carita porque le puedo dejar aquí caer algo y... Tengo que hablarles así, qué necesidad. Bajarse a un nivel horrible. No, levanten la cara, el cuerpo. Tengo flojera, profe, me da flojera. Cómprese no sé, algo para la espalda. Gorra, pise la gorra.
no tiene que la borra, les he dicho, no está pelona, no, yo nunca me pego. No importa, no importa. Por lo menos ya ven que tienen cabello. Entonces hagan las cosas. Temperatura media. Entonces les pedí a algunos que trajeran unas tablas, por ejemplo aquí su compañera, unas tablas. ¿Cuáles son las típicas tablas que vamos a sacar? Son 4 tablas. ¿Verdad? Si no las tienen, ¿sí las tienen chino? De la chaqueta. Bueno, entonces vamos a necesitar unas tablas. Normalmente necesitamos 4 tablas, una del aire, que no vamos a hacer más fluidos, porque imagínense si hacemos aquí un examen de, ahora va a estar moviéndose metano o propano, que sería fantástico, ¿no? O acetileno. No terminamos de hacer problemas. Entonces, lo típico es el aire en el sistema inglés y el sistema internacional, estas 2 tablas. O agua en el sistema inglés o en el sistema internacional, que es lo más típico para poder resolver los problemas. Entonces, el problema te dice, vas a calcular el valor de H, tenemos que hacer una temperatura media. ¿Sí? Esa temperatura media, ¿quién va a ser para nosotros? La temperatura en la superficie más la temperatura definida. Esa temperatura nos da un valor equivalente a 60 grados centígrados. Ahora, con esta temperatura, de temperatura media equivalente a 60 grados centígrados, vamos nosotros a obtener todas las propiedades que están acá. Todas las propiedades, densidad, viscosidad. También podemos obtener la viscosidad, si alguien quiere trabajar con la viscosidad cinemática, aquí la pongo en un cuadrito extra, viscosidad cinemática, con la finalidad de primero obtener un número de Reynolds. Y con el número de Reynolds vamos a buscar nosotros después qué ecuación o qué correlación se aproxima para calcular el número de Newsel. Entonces, ahí en el desarrollo dice, en el apéndice 1, la tabla A-15, ya vieron, si los que trajeron su tabla A-15, deben traer una reglita. Algunos les pedí la otra vez su escuadra. No la conseguiste. Algunos les pido una reglita. Si alguien pierde la regla, cuidado. No la pierdan, por favor, la regla. Entonces, una reglita que te permita leer la temperatura media. Repito, si tú no tienes 2 temperaturas con una sola temperatura, si tienes las 2 temperaturas, debe ser con una temperatura media. Con esa temperatura media vas a buscar las propiedades, en este caso del aire, y vas a leer sobre una horizontal qué características tienes en el aire. Para ese sistema internacional yo ya hice un cuadrito ahí, dice el apéndice 1, tabla A-15, tiene la densidad, el valor de K, la viscosidad dinámica o cinemática, el PRAN y el valor del CP. Por lo regular, solamente necesitamos estas letras: densidad, viscosidad, la velocidad, nuestra densidad y la viscosidad cinemática. Pero más adelante, para no estar revisando 2 veces o otra vez necesitamos, por lo regular, otras de esas que se buscan es la letra K, que es la conductividad térmica del aire, no del sólido, del aire. Todo eso es un bloque, todo es un bloque. ¿Ok? Y entonces hay otra letra que va a aparecer, que es el valor del CP. Entonces, para estar evitando, oiga maestro, en estos programas buscamos densidad, viscosidad. No, en todos los buscas densidad, viscosidad o viscosidad cinemática. Con esto, porque esta va a depender del, en este caso del ejercicio, digamos acá. ¿Okay? Y después, para calcular el número de Newsel, tal vez necesites el valor de K o tal vez necesites el valor del CP. ¿Ok? Por eso los coloco en color rojo, porque debo de hablar en forma general, de ejercicios en forma general, no en forma particular, en forma general. Ahorita, por ejemplo, están utilizando mucho las cámaras térmicas para hacer estudios o análisis. Entonces, móntalas, cuando tengas un poquito de dinero y salgas de la escuela, pues cómprate una cámara térmica y la conectas al teléfono. Y entonces vas sacando y vas viendo cómo va calentándose o están los sistemas o puntos fríos o puntos calientes. Y con esos puntos calientes puedes detectar donde puede haber un posible cortocircuito o donde estás perdiendo energía eléctrica.
¿sí? En esos puntos rojos, entonces sabes que hay que aislar, o sabes que hay que cambiar ese punto, porque a lo mejor ese punto rojo te puede generar más adelante un accidente, ¿vale? Entonces todo eso lo tenemos que ver. Si en un momento dado hay puntos calientes, seguramente que ahí se va a generar un efecto térmico que más adelante va a ser una fractura, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oiga, ¿vale? Ándale, váyase rápido. Ándale, pues ya. Porque ni modo que la lleve corriendo. Ya les he dicho que siempre traten de sacar, ir al baño. Es otro problema. No nada más tenemos mesos, también tenemos miones. Vamos a ser muy cuidadosos. Bueno, en el número de Reynolds tenemos una cosa que el número de Reynolds nos relaciona, y este número es la densidad. Aquí tenemos la viscosidad dinámica, aquí tenemos densidad, velocidad. ¿Qué más nos falta? La velocidad, aquí le voy a poner en un paréntesis la velocidad, y aquí tenemos otra variable que va a ser la letra X, que alguna vez para nosotros es la letra L, y todo eso es para encontrar solamente el número de Reynolds. Con el número de Reynolds vamos a buscar una correlación, pero primero tenemos que buscar el número de Reynolds. La velocidad, ¿de qué velocidad estamos hablando? Pues la velocidad del fluido. ¿Qué fluido estamos hablando? Del aire. Del aire. ¿Cuánto vale esa velocidad del aire? 3 metros por segundo. Okay. ¿Cuánto vale la letra L? Es en el sentido del fluido. Si nosotros, este fluido del aire está en ese sentido, para nosotros, ¿quién es el valor de la letra L o el valor de la letra X? Si está corriendo el aire así, entonces tenemos una longitud. Esta L, para nosotros esta L es la letra X. ¿Cuánto vale? 1.2 metros. Es en el sentido que corre el aire. ¿Okay? Es en el sentido que corre el aire. Eso es lo que vamos a generar. Y haces tu cálculo y obtienes un número de Reynolds. Entonces, ¿cuánto vale el número de Reynolds para este ejercicio? ¿Cuánto da? 1.89 870 60 por 10 a la 5. 60 por 10 a la 5. Es un número adimensional. Ya obtuvimos el Reynolds. Esto te lo digo porque algunas veces puedo colocar el mismo problema, pero a lo mejor lo coloco en el sistema inglés, o a lo mejor cambio la velocidad, o cambio la temperatura, o cambio esta velocidad que está aquí. ¿Me explico? Pero todos los problemas son muy parecidos. Hay una similitud en la forma de resolver los ejercicios. Entonces, te muestro más o menos cómo debe ser esa técnica. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el número de Reynolds. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, primero, sus tablas deben de tenerlas. Ya tienen sus tablas, ya resolvimos el Reynolds, ya determinamos cuál es el valor de la letra X, que es en forma en el sentido del mismo, de la longitud es paralela. ¿Ok? Paralela, no perpendicular, paralela. Si esto es cierto, ya tenemos. Ahora vamos a buscar nosotros en las fórmulas de las tablas, guión 7, en este caso del capítulo 7, ¿cuál es lo que vamos a buscar? Va a ser el número de Newsel. Entonces, para el número de Newsel, hay unas tablas que dice las relaciones del número de Newsel promedio para un flujo en una placa plana. Entonces, con un marcatextos, pones ahí su reyes marca plana. Si no tienes un lapicero o marcatextos, por eso estás muy jodido, pone ahí un marcatextos. Esta fórmula se usa cuando son placa plana, porque algunas veces se confunden y se les va en el día del examen. ¿Cuál era? Son fórmulas que no son. Sí. Recuerden que tenemos 3 geometrías básicas. Las placas planas, que son coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces, en esta, por eso digo, subraya el valor de la placa plana. En la placa plana vas a encontrar 3 opciones. La primera opción es laminar, turbulento y combinado. Laminar, turbulento y combinado. De esas 3 opciones que están ahí, ¿cuál se adapta a este número de Reynolds que tenemos aquí? Y entonces lo tenemos que clasificar en función del número de Reynolds. No es como los sistemas que están cerrados.
¿verdad? Entonces, vamos a buscar qué Reynolds se ajusta a ese 1.1. ¿Qué? 1.89. Entonces, busquemos ahí. ¿En qué forma vamos a utilizar? Laminar, El laminar. turbulento o combinado. Combinado es cuando tenemos dos fenómenos. Imagínate que aquí tuviéramos el sol. Entonces tendríamos un efecto combinado. Estaríamos con convección y con la radiación. Ok, entonces aquí no estamos pensando que está todo cerrado y no hay un efecto de temperatura. Entonces no hablamos del combinado. Bueno, entonces hablamos solamente de dos opciones, laminar o turbulento, y eso se va a basar, si viene del lado derecho, ¿qué tiene usted? Del lado derecho. Si extraña a su compañero, Antonio, pasa para acá, que viene ahí. Qué bárbaro, ya no veo sus ojitos, están enamorados. No se vean tan bonitos, que si no hablan. Bueno, entonces a lo que venimos. Si esto es cierto, entonces vamos a clasificar al Reynolds, ¿verdad? En función de esas dos condiciones, laminar o turbulento. Si observamos, depende de dos números. Dice Prandtl arriba de 0.6 y un Reynolds menor de 5 por 10 a la 5. ¿Cuánto tenemos aquí? 1.89. Entonces, ¿en qué posición quedaría nuestro número de Reynolds? ¿En una condición? Laminar. Laminar. Entonces aquí clasificamos laminar. Y debes de cumplir tanto con el Reynolds como un número que se llama el número de Prandtl. Entonces en color rojo, aquí voy a poner el número de Prandtl. Todo esto sale de tablas. Y el número de Prandtl, ¿cuánto vale de acuerdo a lo que yo leí o a lo que están viendo ustedes en tablas? ¿Cuánto vale el Prandtl? .7202. ¿Cuánto? .7202. .7202. ¿Ok? Si vale .7202, se cumple con la condición de laminar menor de 5 por 10 a la 5 y con un valor mayor de 0.6. Sí, si se cumple, entonces, ¿qué te está diciendo esa hojita? Que debes de utilizar un número de Reynolds, de Newsel. El número de Newsel, en todos los casos, el número de eso es una relación. El número de Newsel es la relación de, ¿qué nos dice el ejercicio ahí? De H por L entre K. El valor de H. H. Ajá. Por L entre K. Por L. Ajá. Por la letra K. dividido entre la letra K. ¿Y de dónde viene ese número? Ese número viene de una relación de la ecuación convectiva y la ecuación conductiva. Por ejemplo, oiga maestro, no lo entendí ni madre. Bueno, este número viene de un calor convectivo. ¿Cuál es la ley convectiva de esta? Entonces, calor por convección y el calor por conducción. ¿Ok? Entonces, el calor por convección, ¿a qué es igual el valor del calor por convección? H. Al área superficial, ¿qué más? Por H. Por delta de T. Por delta de T. Ok. Y ahora, ¿a qué es igual la ley de conducción? Igual, es la ley de Fourier. En la ley de Fourier, ¿qué aparece? El área superficial, el valor de K y el valor de la delta de T sobre L. Cuando tú haces medios por medios y extremos por extremos, entonces el valor del área superficial es la misma. Sí. El valor de la delta de T es la misma, porque estamos hablando del mismo fenómeno. Y multiplicas medios por medios, extremos por extremos, te queda el valor de H sobre el valor de K por la letra L. Y este se le conoce como el número de Newsel. ¿Ya vieron? Combinas el efecto convectivo sobre el conductivo para obtener el número de Newsel. ¿Vale? No debe de quedar duda. Muchas veces llegamos al laboratorio. Calcula el número de Newsel. ¿Y esa madre qué es? ¿Por qué estamos haciendo una relación de la conducción y la convección? Porque en los ductos o en los tubos que tenemos allá de los intercambios de calor hay un fluido que se mueve y hay un sólido que contiene a ese fluido. El sólido es la conducción y el fluido es la convección. Por eso tenemos que hacer una relación para que entre la conducción y la convección surja un número que se llama el número de Newsel. Y eso lo descubrió ese tipo. ¿Vale? Ese tipo. Si ojalá el día de mañana tuvieran una maestría, tengan por favor que sean buenos estudiantes conmigo. Yo a veces
doy los cursos de maestría, que hay mucho baboso ahí, pero bueno, no quieren pagar, es el pinche problema, y uno ya está acostumbrado al dinero, ni pedo. Bueno, entonces ya nos dice dónde sale el número de Newton, convección, calor por convección sobre calor por conducción. Bueno, de ese número de Newton, nosotros tenemos que buscar una correlación. Si todos son el número de Newton, es equivalente al valor de H por L sobre K, entonces debe haber una igualdad aquí, en donde va a igualarse con el número de Reynolds, o sea, debe aparecer el número de Reynolds por acá, y debe aparecer un número que es el número de Frank. No sabemos si están elevados, si hay un coeficiente. Lo que sí sé que si esa relación yo la resuelvo con lo que yo ya conozco, con el Reynolds y con el Frank, pues puedo calcular el número de Newton. Y si yo calculo este número que está acá, que es el número de Newton, entonces yo voy a poder despejar la letra H. Y si yo despejo la letra H, ya puedo sustituir esta H acá. Y resuelvo mi problema. ¿Está bien? Es más o menos el seguimiento de la mayoría de los ejercicios. Bueno, entonces tú buscas en la lista, dices relaciones del número de Newton promedio para el flujo de una placa plana. Y dices laminar y turbulento, checas que es laminar y buscas que en el laminar aparece un número. Dice 0. ¿Qué? 0.664. Y el Reynolds está elevado a 0.5. Y el Frank está elevado a la 1/3. A la 1/3. ¿Ok? Entonces, vean, voy a encontrar yo a través de esos números que ya conozco, voy a encontrar el valor de la letra H, pero primero voy a calcular el número de Newton. El Frank sale de tablas. ¿Vale? Entonces, con ese cálculo, ¿cuánto vale el número de Newton? ¿Cómo se llama? Muchos ojitos moteados. ¿Cómo estamos acá? Tengo que pasar a verlos, si no, están viendo otras cosas. Ahí están mis TikTok. Gente que nada más está viendo cosas pendejadas. Está bien. 258. ¿Sí? Ahorita no vamos a verificar acá. Ustedes traigan su calculadora. Chino 2. O sea, tiene esclavo. Chino 2 tiene su esclavo. Chino 1 también tiene su esclava. Y la esclava también tiene a su esclava. ¿Qué es su calculadora? ¿Esa cosa no tiene calculadora? No lo dejen para otra gente, muy bien. Aunque trae esa calculadora, pero en el examen no. ¿Vale? Entonces, como dice su compañero, ¿cuánto nos da ese número de 258. 200 qué? 258. 258. ¿Ese es el valor? Punto 751. Punto 751. Bueno, para ser más preciso. Bueno. Ok. Una cosa es la precisión, otra cosa es la exactitud. La precisión sería, me dio 259. Ya la chingada. Sí, la verdad, porque eso es con que se trabaja, con números secos, rudos, enteros, en la vida real. Ya en otro lado, ya, si quieres hacer investigación, con fracciones, si quieres. Pero fíjense, ese número de Newton, ¿cuánto vale? 258. Si vas a ese número de Newton, 258, y te fijas en lo que te estoy diciendo, el número de Newton, si se acerca a 1, es completamente conductivo. Si el número de Newton es cercano a 1, es completamente conductivo. Es decir, que esa cosa que está ahí se quemaría, estaría quemándose. Pero tiene un número de Newton alejado del número 1. Si nosotros colocáramos una recta numérica, así, y aquí colocamos Newton, vamos a suponer que este es el 0. Ok. Entonces el 1 nos quedaría por acá, ¿sí? Si el 1 nos queda, porque es más o menos algo logarítmica, el 1 nos quedaría por aquí. Todo sería esta conducción. Y para aquí empezamos a aumentar la convección. O sea, mientras más grande sea el número de Newton, más convectivo tenemos el fenómeno. O sea, no va a haber que se queme, nada de eso. Va a haber un fenómeno mucho mejor para si perseguimos nosotros solamente un secado natural. Por eso los secadores que están ahí en la escuela, ya ven que hay un secador rotatorio, en eso se basa ese fenómeno.
que se va moviendo y van inyectando, van metiendo aire para hacer los secados, el secado de frutas, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, las pasas que son secadas, hay fruta secada, ¿no? Pues todo eso se vende, hasta el chile. Sí, se vende seco, ¿no? Pues todo eso son negocios. Y los agricultores que quieren vender sus productos, pero no pueden vender todos sus productos como normalmente los venden. No, algunas veces venden productos secos. Entonces los americanos en eso nos han ganado, porque ellos todo lo ponen seco, o algunas empresas lo ponen seco, entonces tienen mayores ganancias económicas. Mientras nosotros seguimos en la boba de vendemos la fresa, vendemos, ya se hizo perder por el calor, ya se hizo perder por el agua, por el frío, cuando había mucho más para nosotros trabajo para hacer secado de frutas, de pasas, de cosas que son producidas para nosotros, o simplemente los pistaches y hasta el café. En la industria cafetera aquí de Córdoba, en toda esa sección, ponen el café así a secar en una pinche manta. Y te esperas hasta que se seque, pues está lloviendo, ya hacen un mejor pecho de café. Y eso baja la calidad, mientras los colombianos ya tienen sus tostadoras, sus secados especiales. O sea, nos ganan. ¿Por qué nosotros no metemos ingeniería en nuestra industria de agricultura? Ahorita creo que Schaumann está metiendo billetes para la gente que emprende ese tipo de ideas. Pero tienes que sacar una pinche idea. Pero como la gente es muy pendeja, muy huevona, ¿verdad? Dices tú, yo nomás me meto a trabajar y ya trabajo de lo que estoy, pero no te metes a innovar. Y ese es el problema que tenemos. Muchos no se meten a innovar. ¿Pero por qué? Porque no tienes el conocimiento, porque alguien no te pasó el puto conocimiento en la escuela. ¿Me explicó? Entonces, tienes que tener esa innovación, si no, todo esto se lo va a cargar el payaso. Bueno, si ya tenemos el número de Newsell, entonces el número de Newsell aquí equivale a 258.751 y es un número adimensional, pero esto nos iguala con el valor de la letra H por la letra L, sobre la letra K. La letra L, ¿cuánto vale? Ya sabemos cuánto vale. 1.2, porque se lo venimos registrando desde acá, desde que calculamos el número de Reynolds. Entonces, esta L que está acá, vale 1.2 metros. Ahora, ¿cuánto vale la letra H? Pues es lo que vamos a despejar, profe, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. Entonces vamos a despejar la letra H, ya sea con el solve, con lo que tengan, con las manos así, o voy a despejar. Entonces, ¿cuánto vale la letra H? Y nos deben de quedar unidades que tiene la letra K. Las unidades que la trae la letra K salen de aquí, ¿ok? Y entonces cuando tú haces esa multiplicación de medios por medios, extremos por extremos, te deben salir unidades. ¿Qué unidad nos da el valor de H? Watts metro cuadrado que... Watt o joules sobre segundo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Dividimos. 1 entre metro cuadrado. Acá, vamos a poner metro cuadrado. ¿Qué más? Kelvin. Kelvin. Grados Kelvin. Vamos a poner Kelvin. ¿Ok? Entonces, así más o menos los tenemos. Joules, ¿no? Bueno, entonces sabemos que estos metros cuadrados salen porque aquí tenemos una unidad en metros. Seguramente el valor de K. Entonces, K, metros por metros, metros cuadrados. La K no tiene metros cuadrados porque solamente H es para una superficie o una área. El H funciona para una superficie. ¿Ok? Entonces, normalmente los ingenieros no ocupamos los joules. Eso es para los físicos, para los matemáticos. Para nosotros hablamos de los Watts. watt. Entonces hablamos del watt sobre metro cuadrado, grado Kelvin. ¿Me explico? Y aquí relacionamos nosotros los watts. ¿Cuánto nos da este valor? 6.05. 6.05. Entonces, es muy pequeñito el valor de H. ¿Por qué? Porque el valor del Newsell es pequeñito. ¿Ok? Y ese valor de H, ¿qué podríamos mejorar nosotros en nuestro secado? Seguramente aquí cuando sale a 90 grados, es muy seguro que con 30 grados pase por acá y todavía tenga unos 80 grados o unos 70 grados. Habría que calcular qué temperatura tenemos acá. En otro problema lo hacemos. ¿Cuánta temperatura tenemos acá?
Ese sería el objetivo. Pero entonces, ¿qué haría falta para nosotros? ¿Qué tendríamos que mejorar para nuestros sistemas? Porque esto viene ya a 90 grados. Esto no hay manera de bajar. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, profesor, tal vez si aumentamos la velocidad del aire, aumentamos el número de Reynolds, y el número de Reynolds pasa a ser turbulento, y de turbulento aumentamos el número de Nusselt, y aumentamos el valor de la letra H. ¿Fijaron? Vamos a suponer que nosotros tenemos una temperatura de esta que no podemos cambiar otra vez. Tenemos 30 grados. En lugar de 30 grados y la velocidad. Pero no hay manera de cambiar la velocidad porque ya tenemos nosotros los ventiladores a cierto potenciómetro para que gire a cierta velocidad. Bueno, entonces bajamos la temperatura del aire. Si nosotros bajamos la temperatura del aire, va a afectar en estas propiedades y por supuesto que también va a afectar en el número de Reynolds y también puede afectar acá. Entonces, o bajamos la temperatura con que enfriamos esas láminas o aumentamos la velocidad. Lo que más normal, lo que más común se hace es aumentar las velocidades de los ventiladores. Entonces hay unos microcontroladores acá o potenciómetros. Entonces con los potenciómetros o microcontroladores de velocidad, pues eso los cambias. Entonces mejoras tú el efecto convectivo. ¿Cómo saber que mejora? Pues tu producto te lo va a decir. Pero también tú no puedes meter ninguna mejora si no estableces una condición, ¿verdad? Esto funcionaba así, profe. Ahora funciona así. Mejoramos el producto así, ¿vale? Porque si no, estamos jodidos. Por eso las lavadoras, cuando empezaron las lavadoras, pues no tenían el aire de secado. Ahora tienen el aire de secado y ahora generan un chingo de ¿cómo se llama? Esa pelusa, ¿no? Que ven mucha pelusa. Pero si tú sacas esa pelusa a la intemperie, al aire, pues estás